Recompra de acciones. El concepto es sencillo. La recompra de acciones consiste, tal y como su nombre indica, en que una empresa acuda al mercado para comprar sus propias acciones. Es decir, para recomprar parte de las acciones que ella misma emitió. ¿Y sabéis qué? Actualmente los niveles de recompras de acciones se encuentran en máximos históricos y todo apunta a que seguirán incrementándose. Las recompras de acciones van camino de alcanzar otro récord. Por ejemplo, en 2021, tan solo las recompras de acciones llevadas a cabo por las empresas del índice S&P 500 superaron los 880.000 millones de dólares, un 69,6% más que en el año anterior. Y en 2022, durante apenas los 3 primeros meses del año, estas mismas empresas anunciaron nuevos planes de recompra de acciones adicionales por más de 300.000 millones de dólares. De esta forma, las previsiones de Goldman Sachs apuntan a que durante el 2022 superarán ampliamente la cifra del billón de dólares. Las empresas americanas, las grandes inversoras en acciones del mercado, tienen $1 billón para gastar. Los anuncios de recompras están a punto de eclipsar el récord anual de 2018. Goldman ve a las empresas como la mayor fuente de demanda en 2022. Para que os hagáis una idea, desde el año 2010, solo las empresas norteamericanas del S&P 500 han dedicado a este menester unos 7,7 billones de dólares, el equivalente a 6 veces toda la producción anual de la economía española. Ahora bien, ¿qué finalidad persiguen exactamente estas operaciones? ¿Por qué en las últimas décadas se ha disparado su uso? ¿Qué implicaciones económicas tienen estas recompras? Y quizá la pregunta más importante, como inversores, ¿cómo nos afecta? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Atentos a esta cifra. Tan solo durante la última década, Apple ha destinado la friolera de 442.000 millones de dólares a recomprar sus propias acciones. Hablamos de una moda corporativa a la que se han sumado la mayor parte de las grandes empresas del mundo. Claro que esto no siempre fue así. Hasta la adopción en 1982 de la conocida como regla 10b-18 de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, las empresas que recurrían a esta práctica podían ser acusadas de manipular el mercado conforme a la sección 9 de la Ley de Intercambio de Valores de 1932. Sin embargo, a partir de 1982, los cambios llevados a cabo en la regulación de la bolsa norteamericana transformaron por completo el panorama existente. Creo que este es uno de esos casos en los que una imagen vale más que 1000 palabras, así que fijaos. Por supuesto, no se trata solo del mercado norteamericano. Aunque tanto en Europa como en Asia este recurso comenzó a popularizarse mucho más tarde, al final también se ha consolidado y, por ejemplo, durante la última década, las recompras de acciones de las empresas europeas han crecido más que las de las empresas norteamericanas. La moda de la recompra de acciones cala en Europa. Hablamos, por tanto, de una tendencia global. Pero regresemos un momento a las preguntas que nos hacíamos al principio del vídeo. ¿Qué finalidad persiguen exactamente estas operaciones? Pues veréis, lo primero que tenemos que saber es que las empresas utilizan esta estrategia como una forma de recompensar o retribuir a los accionistas. De hecho, tal y como podéis ver en pantalla, en los últimos años las recompras de acciones han superado a los dividendos como la fórmula preferida para devolver efectivo a los accionistas. Además, las recompras de acciones tienen varias ventajas, de las cuales podemos destacar 3 principales. Primero, al reducir el número de acciones en circulación, la empresa incrementa sus métricas por título. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el beneficio por acción. Un mismo beneficio entre un menor número de acciones en manos de los inversores hace que el beneficio por acción sea más elevado. Por ejemplo, una empresa que gane $1 millón en un año y tenga 1 millón de acciones tendrá $1 de beneficio por acción. Sin embargo, si esta misma empresa recompra acciones y reduce en 100.000 las acciones en circulación, el beneficio por acción se incrementará un 11% hasta los $1,11 por acción. Y con ello se reduce también la relación precio-beneficios, con lo cual es probable que las recompras de acciones terminen teniendo un impacto positivo en la cotización. Esta es una técnica que le ha permitido a muchas empresas del S&P 500 incrementar su beneficio por acción a tasas muy superiores a su beneficio total. Interesante, ¿no os parece? Por ejemplo, en el caso de Apple, mientras que el beneficio neto total se incrementó un 95,8% entre 2017 y 2021, el beneficio por acción lo hizo un 144%, casi 50 puntos porcentuales más en apenas 5 años. La segunda ventaja que podemos encontrar es que al tratarse de una retribución indirecta a los accionistas, estos no tienen que pagar impuestos por los beneficios cosechados hasta que no vendan sus acciones. Y en tercer lugar, las recompras de acciones le permiten al equipo gestor apoyar la acción y señalar que, a su juicio,
negocio la empresa está infravalorada. Por así decirlo, la recompra de acciones le permite a los accionistas que confían en la empresa incrementar su posición sobre el capital de la empresa sin tener que desembolsar ni un solo euro. Siempre es reconfortante que un equipo de gestión venga y te diga lo infravaloradas que piensan que están sus acciones. Son un voto de confianza en las perspectivas a largo plazo. Esto es, por ejemplo, lo que explica noticias como esta. 22 de marzo de 2022. Alibaba recomprará hasta 25.000 millones de dólares en acciones. Alibaba aumentó su programa de recompra de acciones a 25.000 millones de dólares desde los 15.000 millones de dólares, en un intento de tranquilizar a los inversores sobre las perspectivas de la compañía tras un año en el que sus acciones han caído más de la mitad. Otro ejemplo, en los años 2010 y 2011, una enorme ola de recompras de acciones se extendió por la bolsa norteamericana cuando la economía se estaba recuperando de la gran crisis financiera, pero las acciones continuaban relativamente deprimidas. Descubrimos que los anuncios de recompra conducen a un gran salto en el precio de las acciones. En los 30 días posteriores a los anuncios que estudiamos, las empresas obtuvieron rendimientos anormales de más del 2,5%. Esto no es sorprendente. Cuando una empresa cotizada de Estados Unidos anuncia que cree que las acciones son baratas, los inversores suben su precio. Claro que las recompras de acciones también han sido duramente criticadas por sus posibles efectos económicos. ¿Cuáles son? Pues veámoslo. Desde el punto de vista financiero, quizá la crítica más importante es que los ejecutivos corporativos suelen ser muy ineficientes a la hora de estimar los cambios en el mercado. Ineficientes o incluso en algunos casos interesados. Por ejemplo, muchos analistas apuntan a que muchos planes de recompra tienen que ver más con inflar el precio de las acciones para que los ejecutivos puedan cobrar sus stock options, es decir, opciones sobre acciones, que con el propio interés estratégico de las compañías. Sería otra representación del conocido problema de agencia, la diferencia que existe entre los intereses de los ejecutivos y de los accionistas. De esta forma, por ejemplo, y tal y como hemos visto en 2021, las recompras de acciones se incrementaron en los 2 últimos trimestres del año por encima del 100%, a pesar de las fuertes revalorizaciones que habían registrado el mercado. Por su parte, los máximos plurianuales anteriores tuvieron lugar en el tercer trimestre del 2007 y en el primer trimestre del año 2000. 2 trimestres que, tal y como ocurrió a finales del 2021, vieron las acciones alcanzar su precio máximo antes de sumergirse en un mercado bajista. Y mientras las acciones caían, también lo hacían las recompras de acciones, a pesar de que supuestamente estas estaban mucho más baratas. Luego, la otra gran crítica tiene un carácter mucho más político. En concreto, muchos políticos y analistas de medios, sobre todo en Estados Unidos, han denunciado que las empresas deberían invertir en sus negocios y empleados en lugar de limitarse a comprar acciones. Se dice, por ejemplo, que al enfocarse en recomprar acciones, las empresas gastan recursos que podrían destinar, por ejemplo, a investigación y desarrollo. Por eso, en Estados Unidos, la administración Biden está alentando al Congreso a que apruebe medidas para desincentivar estas recompras. Medidas como un impuesto del 1% o establecer la prohibición de que los ejecutivos puedan vender sus acciones en un plazo de 3 años desde que anuncien un plan de recompra de acciones. La idea es disuadir a los ejecutivos de seguir invirtiendo más y más recursos en la recompra de acciones. Pero sea como sea, si algo está claro, es que hoy por hoy la recompra de acciones es uno de los usos más populares para utilizar el efectivo que generan las empresas tanto en Estados Unidos como en Europa. En España, sin ir más lejos, grandes entidades financieras y empresas energéticas han anunciado la puesta en marcha de enormes planes de recompra de sus acciones. En total, casi una treintena de compañías de la bolsa española han recomprado acciones en lo que llevamos de 2022. Así que, como veis, hablamos de un recurso generalizado en todo el mundo. Dicho esto, la pregunta es para ti. Como inversor, ¿prefieres las recompras de acciones o los dividendos de toda la vida? ¿Crees que es bueno que las empresas recompren sus acciones o crees que los críticos tienen razón? Déjanos tus comentarios y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de like. Nos vemos en una próxima entrega aquí en Si lo hubieras sabido.